Buenos días tengan mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias hermanos por estar pendientes del programa Gotas de Enseñanza. El día de ayer pues habíamos quedado que posiblemente hacíamos lo que era la parte número 7, ya la parte final de esta enseñanza de la serie que titulamos Principio de Dolores, que lo iniciamos el lunes recién pasado. Así es que hermanos, muchas gracias, los bendecimos en el nombre de Jesús por estar ahí, gracias por estar pendientes hermanos. Así es que vamos a entrar y vamos a ver la séptima parte, que es la última parte en la línea de tiempo de la vida del profeta Elías, antes de que el profeta Elías fuese arrebatado. Estamos viendo la situación, el por qué hermano tomó la vida del profeta Elías, porque en enseñanzas anteriores, en partes anteriores, habíamos hablado, hermano, que el Señor había utilizado al profeta Jeremías, al profeta Isaías y a Oseas, los había utilizado, hermanos, como para mostrarle al pueblo que lo que a ellos les sucediera en la vida de estos tres profetas les iba a suceder al pueblo, o les estaba sucediendo al pueblo. Entonces nosotros como iglesia lo que estamos esperando hoy en estos tiempos es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Entonces, hermano, por eso lanzamos una línea de tiempo entre los milagros que hizo el profeta Elías y los estábamos comparando con cada una de las iglesias de Apocalipsis. Así es que, hermano, por eso es que hemos utilizado esto, en qué tiempo la iglesia del Señor está caminando, en qué tiempos estamos nosotros. Sabemos que son principios de dolores, según Mateo 24, pero los dolores se han intensificado y cada vez están más fuertes y están más seguidos. Eso quiere decir que está próximo, hermano, a dar a luz. Pero antes de entrar en estos detalles, quiero saludar a todos aquellos hermanos que no fallan, que se mantienen fieles, tanto en nuestro país, en nuestro departamento, como fuera de nuestras fronteras patrias. Saludos a todos los del estado de California, que siempre, hermano, están pendientes para poder estar viendo las enseñanzas, hermano, que nuestro Dios así pone en nuestro corazón y nuestro espíritu, para podérselas llevar y para poderla compartir. Muchas gracias, hermanos. Así es que ayúdenme a orar para poder entrar en el desarrollo de esta última parte. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por un nuevo día más de vida. Te agradezco, Rey glorioso, por este tiempo, Señor, que nos regalas para poder inquirir en tu palabra, para poder estudiar tu palabra, para poder, Señor, aprender de lo que tú tanto tienes que enseñarnos. Bendito Dios, bendice cada hermano que está pendiente, Señor, de estas enseñanzas. Padre, abre su corazón, abre su mente, que su espíritu pueda estar presto para poder aprender, Señor, de tu palabra y ponerla por obra. Dame, Señor, la claridad del pensamiento, claridad para poder pensar, oh Dios, y, Señor, el denuedo para poder exponer tu palabra en esta hora. Bendícenos con tu buena palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, bendito el nombre del Señor. Para recapitular, hermano, ya que esta es la última enseñanza que vamos a ver, que vamos a tocar, recapitulando, pusimos que era la serie Principio de Dolores. En la primera parte vimos, hermano, cómo el profeta Elías llega al arroyo de Querit, donde eso dijimos que significaba, hermano, trato con la carne, trato con las obras de la carne, cortar la carne, pero también significaba, hermano, hacer un pacto. Y esto lo pusimos en comparación con la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia, hermano, que perdió su primer amor. La segunda parte trataba de que el Señor, el arroyo de Querit se seca, hermano, ya no había carne en la mañana, no había carne por la tarde que los cuervos llevaban, pero recibió una orden de ir a Sarepta de Sidón, donde estaba una viuda, hermano, para que ahí lo alimentaran. Esto lo vimos en comparación con la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia perseguida, fue una iglesia sufriente, fue una iglesia mártir. La tercera parte la vimos, hermano, en Sidón, ahí mismo donde estaba la viuda. En comparación, hermano, con Pérgamo, fue una iglesia que se acomodó verdaderamente.
La otra parte fue en Tiatira, que fue una iglesia corrupta, hermano, que aceptó herejías, aceptó falsas doctrinas, aceptó, hermano, un sinfín de situaciones que no tenían nada que ver con lo que la iglesia, hermano, del principio había dejado. La quinta parte tenía que ver, hermano, con Sardis, que el Señor le llamó que era una iglesia que tenía nombre, que vivía, pero en realidad era una iglesia muerta. La sexta parte fue la que vimos el día sábado, hablando de Filadelfia, que es una iglesia fiel, hermano, que es la que el Señor, pues, críticas no le hace ninguna, como ninguna crítica le hizo a la iglesia de Esmirna. Así es que hoy nos toca ver, hermano, la séptima parte, que vamos a ver también en comparación con la iglesia de la Odisea. Bien, entremos, hermano, en detalles entonces. Siempre vamos a ver, hermano, como punto de partida, Mateo 24, del 5 al 8, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vimos ahí la línea de tiempo en la vida del profeta Elías, 7 milagros que realizó, y cada milagro para hacer despertar a cada una de las 7 iglesias. Vimos, hermano, en la comparación del primer milagro, el segundo milagro, el tercero, el cuarto, hermano, en comparación con cada una de las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Vimos también la otra parte que era de Sardis, de Filadelfia, que vimos el sábado, y la que nos compete, hermano, hoy en este día es estudiar la última. Vamos a ver, hermano, segundo libro de Reyes, capítulo 2, vamos a leer de los versículos del 8 en adelante, y de ahí vamos a hacer la comparación con la iglesia de la Odisea. Acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Bendito el nombre del Señor. Mira cómo dice la Escritura. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Bendita la palabra de nuestro Señor. Amén. Esta porción bíblica, creo que todos la hemos leído de una u de otra forma. El día, hermano, que el profeta Elías estaba por ser arrebatado, estaba por ser levantado, por ser quitado de esta tierra, hermano, se había llegado prácticamente. Elías, hermano, fue a un lugar, fue a otro lugar, fue a otro, y Eliseo siempre le decía, Elías, quédate aquí porque el Señor quiere que esto, quédate aquí, vive Jehová tu Dios que no te dejaré. Y eso a mí me llama, hermano, de algo que se llama perseverancia. Cuando tú sabes, hermano, que estás recibiendo bendición de parte, óyeme bien,
de este profeta, en este caso que era Elías, Eliseo sabía que él estaba recibiendo bendición de este hombre, él estaba aprendiendo. Pero se llegó el momento, se llegó el día, hermano, y me llama poderosamente la atención que la primera parte que vimos, el escenario era Kerit, que está frente al Jordán. Ahora, hermano, se encuentra Elías, que fue con el que iniciamos, que estaba frente al Jordán, que él estaba en Kerit recibiendo un trato con su carne. Después pasó al refinamiento de Sarepta para poder, hermano, ser pulido y para poder ser capacitado para lo que se venía más adelante en la vida del profeta Elías. Pero hoy está, hermano, está justamente enfrente y a la orilla del río Jordán, juntamente con Eliseo. Golpeó las aguas, dobló el manto, golpeó las aguas, y el río Jordán dice que se abrió y los dos tuvieron que pasar. Ya no era, hermano, estar solo frente al río Jordán, que en la primera parte dijimos que el Jordán significaba el que desciende, humillación, o el que se humilla. Ya no era solamente estar enfrente de la humillación, sino ahora había que atravesar, había que pasar esa humillación. Y me llama poderosamente la atención, hermano, que el río Jordán está ligado a lo profético. Cuando tú estudias toda la escritura, está ligado al ambiente profético. ¿Por qué te digo esto? Cuando el Cristo de la Gloria fue bautizado, hermano, lo bautizó Juan el Bautista, valga la redundancia, en el río Jordán. Y cuando él salió del río Jordán, dice la Biblia, que los cielos se abrieron. El significado de que el río Jordán, cuando se abrió, hermano, en la vida del profeta Elías y Eliseo, era que ellos estaban entrando a una dimensión diferente de esta tierra. Ellos estaban entrando a una dimensión espiritual. Esa separación que hubo, hermano, de las aguas. Y otra de las cosas que tiene el río Jordán, hermano, es que el río Jordán es el río que dividía la tierra que ellos tenían que dejar para pasar, hermano, a la tierra de la conquista, para pasar a la tierra que fluye leche y miel, para pasar a la tierra que el Señor les había prometido. Cruzar el lado del Jordán, hermano, era entrar a la tierra que el Señor les había prometido, que tenían que conquistarla. Del otro lado del Jordán era, hermano, la tierra de donde ellos estaban. Pero para la conquista ellos tenían que atravesar el Jordán. Mira qué interesante todo, hermano, cómo la palabra del Señor nos va, enseñando y nos va discipulando, por así decir. Pero para que haya una verdadera conquista, hermano, tiene que haber un quebrantamiento de nuestro corazón. Para poder conquistar lo que está más allá del río Jordán, hermano, tenemos que ser humillados. Tenemos que pasar la humillación. Y si muchas veces nosotros no conquistamos las cosas que verdaderamente necesitamos en nuestra vida, es, hermano, porque tenemos arraigado un orgullo, es porque tenemos arraigado caprichos, es porque tenemos arraigados, hermano, voluntades propias, muy nuestras, que no nos van a llevar a ningún lado. Mientras no atravesemos la humillación, mientras no atravesemos, hermano, el doblegarnos y el quebrantamiento de nuestro corazón, difícilmente vamos a poder conquistar lo que Dios quiere que tú y yo podamos conquistar. Más allá de que Elías estaba capacitando al que había sido su discípulo, al que él sabía perfectamente que iba a ser el que lo iba a suceder ahí, su sucesor, hermano, estaba enseñándole las cosas, pero le mostró Eliseo que había una perseverancia en él. No se quedó en ninguno de los lugares que Elías le mencionó, sino que siempre fue, hermano, hasta el final. Pero viene algo bien interesante, y le dice Elías: pídeme
lo que quieras. Mira, hermano, pídame lo que quieras antes que yo te sea arrebatado. Mira lo que hace Eliseo. Está bien, le dijo, que una doble porción tuya me sea dada. Cosa difícil has pedido, pero bien, si me vieres, cuando yo te sea quitado, entonces te será hecho. Y si no, le dice, no. Yendo ellos por el camino, hermanos, la palabra del Señor dice que un carro de fuego apartó a Elías y a Eliseo. A mí esto me llama poderosamente la atención, hermano. ¿El por qué? Porque es el fuego el que hace la separación entre lo que se va a quedar en la tierra y lo que va a ser arrebatado. Gloria a Dios, hermano amado. Es el fuego el que separa lo terrenal con lo celestial. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que estar buscando el fuego del Espíritu Santo de Dios. Es a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios como nosotros vamos a estar, hermano, con ese fuego. Y el fuego es lo que va, hermano, a apartar a uno y a otro, al que se queda y al que se va. Es el fuego del Espíritu Santo. Pero imagínate esto, en medio de ese fuego, hermano, que el carro los apartó a los dos, el anhelo de Eliseo, por lo que el profeta Elías le había dicho, él anhelaba esa doble porción. Pero ¿qué sucedió? Empezó a ver, hermano, en medio del fuego, y para que él haya recibido la doble porción, es porque sí pudo ver en el momento en el que Elías había sido arrebatado. Tanto sea el anhelo y tanto sea el deseo que tú y yo podamos tener, hermano, que se nos cumplan lo que a nosotros nos han dicho, que no importa el fuego, no importa, hermano, los problemas, las dificultades, pero yo tengo que ver lo que yo anhelo a través del fuego. Imagínate ese cuadro, hermano. Imagínate ese momento, imagínate esa situación, cómo estaba sucediendo. En medio del fuego, poder ver lo que le había dicho el profeta Elías. Tanto era el anhelo que tenía Eliseo de tener una doble porción, que él la pudo conseguir. ¿Le costó? Sí le costó. Creyó en él que la palabra que le había dicho el profeta Elías se podía cumplir si él hacía, hermano, lo que el profeta Elías le había dicho. Y el anhelo era tan fuerte que pudo lograr, sin él darse cuenta primero, porque dice que regresa y el río Jordán estaba cerrado. Agarra el manto que se le había caído a Elías, dice la Biblia, lo dobla, hizo lo mismo que vio hacer a Elías. Por eso el discípulo hace lo que ve hacer a su maestro. Lo dobló de la misma forma, lo golpeó y dijo, por el Dios de, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está Jehová? El Dios de Elías. Y dice que cuando lo golpeó, el río Jordán se empezó a abrir. Y por si fuera poco, habían quienes lo estaban viendo y dijeron, el espíritu de Elías ha reposado sobre él. Y cuando lo encontraron, lo que hicieron fue postrarse, hermano. Va a haber gente que quizás por mucho tiempo te haya visto como uno más, pero va a llegar un momento en el que esa misma gente va a reconocer que tú tienes algo, o va a reconocer y va a decir, a él se le ven, habla, se comporta como su maestro. Por eso es, hermano, que confundían a los apóstoles, a los discípulos, porque se parecían tanto a Jesús,
estaban tan impregnados de cómo Jesús hablaba, de cómo Jesús actuaba, muchas veces, hasta en lo físico. Por eso es que tuvieron que decir cuando lo llegaron a traer, ¿quién es Jesús de Nazaret? Porque todos se parecían, todos eran iguales. Y eso es lo que el Señor anhela, que tú y yo, hermano, en nuestro diario vivir y en nuestra vida, que nos parezcamos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito es que tú y yo, hermano, seamos, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que el Señor quiere es que volvamos a lo del principio, a que esa imagen y que esa semejanza pueda verse en cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Pero bien, Eliseo, y ahí empieza Eliseo, hermano, a llevar toda su trayectoria. Pero ya vemos que Elías ya fue arrebatado. Pero hermano Tony, hay un evento que usted todavía no lo ha mencionado, hermano, y que le sucedió antes al profeta Elías, antes de que él fuera arrebatado. Sí, yo sé que es el evento, hermano, donde Elías se encueva por la palabra de Jezabel, y él llega a encuevarse. Y sí, es cierto, eso le sucedió antes de ser arrebatado. Y eso a mí me llama, hermano, la atención, y espero que me escuches bien lo que te voy a decir. Eso a mí me llama la atención por el simple hecho de que antes que Elías fuese arrebatado, él tuvo un encuentro personal con el Dios de los cielos. Y no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, estaba en el silbo apacible. Posiblemente hoy en este encierro que tú y yo tenemos, por favor ponme toda tu atención, hermano. En este encierro que hoy hemos tenido, no está el estruendo de una guitarra, no está el estruendo de una batería, no está, hermano, el estruendo de aquellos, instrumentos de viento, no está aquel sonido fuerte que podemos tener en la iglesia, no está en aquel soplo fuerte, hermano, que tú y yo podemos sentir y decir, esta es la presencia del Espíritu Santo. No está en aquella sacudida que muchas veces el Espíritu Santo pueda darnos, hermano. Pero sí puede estar en el silbo apacible de tu cuarto, en el silbo apacible de la sala cuando todos se van a acostar y te quedas tú solo. Puede estar en el silbo apacible de la mesa de tu comedor cuando estás tú solo. Puede estar en el silbo apacible del lugar que tú y yo tengamos para doblar rodillas, para humillarnos y para buscar la presencia del Señor. Y ahí en ese silbo apacible el Señor todavía nos va a seguir hablando y nos va a seguir diciendo qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante. Pero nota esto, y esto por eso lo estamos viendo en la línea de tiempo de la vida del profeta Elías. Vimos todos los milagros, pero tú has seguido la secuencia, y yo sé que en un momento dado tú me ibas a preguntar, hermano Tony, en la secuencia de la vida de Elías, es cierto, hizo los milagros, pero antes de ser arrebatado, él tuvo un encuentro personal con el Cristo, con nuestro Dios, cuando él estaba encuevado, cuando él estaba, hermano, en este momento de encierro, cuando él estaba en este momento de cuarentena, cuando él estaba en este momento, hermano, quizás de desesperación por sentir la muerte encima. Pero este es el tiempo, el encierro, la cuarentena, donde en ese silbo posible podemos tener ese encuentro personal con ese Cristo de la gloria bendito. Bendito el nombre del Señor, hermano. Y espero que podamos estar pasando y podamos estar viviendo ese encuentro genuino, hermano, con el Cristo de la gloria, antes de ser arrebatado.
Bendito el nombre del Señor. Algunos le podrán llamar a esto, no sé, podrá ser una, si es una manifestación, pudiera ser una parucía, pudiera ser que un fanero, una aparición, no sé, pero de que va a haber una aparición antes del arrebatamiento, puedo verlo en esta figura. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, veamos entonces cuál sería la comparación. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3, hermano, el tiempo nos avanzó. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22. Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que está sucediendo acá, hermano amado, es que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea que ella dice que no tiene necesidad de nada. No tiene necesidad de nada, pero es una iglesia que no es ni fría y no es ni caliente, sino que es tibia y está en un término medio. Y el Señor viene y le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, lo tibio yo lo vomito de mi boca. Porque tú dices que no tienes necesidad de nada, porque tú dices que miras bien, porque tú dices que eres rico, porque tú dices que estás bien vestido. Pero cuando el Señor mira y le pasa un escáner, hermano, espiritual a la iglesia de la Odisea, la mira desnuda, pobre, desventurada, ciega, hermano. Mira todas las características de la iglesia de la Odisea. Y perdóname, pero yo sé que en este tiempo hay muchas iglesias que pueden estar pasando la época que en ese momento estaba pasando la iglesia de la Odisea. No dejan de ser iglesias, pero están pasando todos estos momentos y están pasando todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque, hermano, no hemos podido comprender. Ojalá fueses tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Quiere decir, hermano, que esta iglesia lo que menos tenía era estar vestida de blanco. Es lo que menos esta iglesia tenía, es estar vestida de blanco. Ahora, me llama poderosamente la atención, tibieza. En Lucas capítulo 24, versículo 13, ahí se nos da una narración donde el Cristo de la gloria, hermano, ya había muerto, ya lo habían sepultado, pero les había dado una orden a sus apóstoles: no salgan de Jerusalén, no abandonen Jerusalén. Pero dice, hermano, que en el camino iban dos discípulos
quizás tristes, de hecho creo que sí, desconsolados por lo que le había acontecido a Jesús de Nazaret. Pero dice que ellos iban camino a Emaús, y cuando tú buscas la palabra Emaús quiere decir fuentes de aguas termales. Y eso a mí me habla, hermano, de algo tibio, ¿sabes? La tristeza, la ansiedad, la depresión, la desesperanza, hermano, eso nos puede sacar del lugar de paz que es Jerusalén, para que agarremos el camino hacia Emaús, que es el camino a la tibieza. Por eso es que muchas iglesias, hermano, hoy en este tiempo, y sin temor a equivocarme, te lo voy a decir porque lo he estado sintiendo en mi corazón. Espero que no sea así, pero sé que esto es una verdad. Este tiempo que hemos estado pasando, en vez de servirnos la cueva para poder ver al Señor en el siervo apacible, nos ha servido para que muchos, hermanos, estén cayendo en ese camino a la tibieza. Dejaron la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de paz, donde nada les puede ocurrir, pero dejaron ese camino de paz, se están saliendo de Jerusalén y están agarrando el camino a la tibieza. Pero déjame decirte algo, aún en ese camino de la tibieza, yendo quizás ellos tristes, hermano, y quizás hasta renegando, lo dejamos todo por el Maestro, lo dejamos todo por Jesús, dejé mi trabajo, dejé mis hijos, dejé mi esposa para seguirlo a Él, y mira, ya este es el tercer día y está muerto, y Él decía que nos iba a salvar, y Él decía que era el que nos iba a llevar a una mejor vida. ¿Cómo puede estar viniendo a tu mente hoy en esta hora? Pero dice que se juntó con ellos y se les puso a la par, hermano, pero no le conocieron, porque sus ojos estaban velados. El dolor, la angustia, la dificultad, el problema, hermano, la ansiedad, la depresión. Tú puedes tener al Cristo en la gloria a la par tuya, pero esas circunstancias no te van a dejar verlo. Y viene el Señor, hermano, y les pregunta, ¿qué son estas pláticas que ustedes llevan entre ustedes? ¿Tú eres el único forastero que acaso no te has dado cuenta que Jesús Nazareno fue, hermano, todos se lo pusieron en pasado, fue profeta, fue esto, fue aquello, era aquello, mi Dios? Oye bien lo que te voy a decir, fue, es y será, hermano, porque Él vive y permanece por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero viene y dice que ya estaba declinando el día, y Él hizo como que se iba por otro lado, pero ellos le dijeron, vete con nosotros porque el día ya declina. Y dice que Él aceptó y se fue con ellos. Y había algo bien interesante. Cuando Él partió el pan, que era la figura de la cena del Señor, dice que cuando Él partió el pan, hermano, cuando ellos estaban recibiendo la cena, la santa cena, sus ojos se abrieron, pero cuando ya lo quisieron ver, ya Él ya no estaba, ya Él ya les había ido. Entonces reconocieron que el Cristo de la gloria, del cual ellos venían tristes porque lo habían visto muerto, se les había aparecido en el camino, se había sentado con ellos. Por eso es que dice la Escritura, hermano, fíjate bien, dicen ellos, por eso ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Claro que sí. Por eso es que cuando tú y yo leemos la Escritura, hermano, nuestro corazón tiene que arder, porque es el mismo Cristo de la gloria el que nos está hablando. Bendito el nombre del Señor. Y dice que en ese momento ellos dieron la vuelta y regresaron. Dejaron el camino a la tibieza, dejaron el camino a Emaús para regresar a la ciudad de Jerusalén. Regresaron a la ciudad de paz llevando buenas nuevas que habían visto en el camino que se les había aparecido el Señor, y les había participado de la Santa Cena, les había participado de la Cena del Señor. Y me llama poderosamente la atención lo que dice, hermano, el libro de Apocalipsis referente a la iglesia de la Odisea. Mira lo que dice, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Si tú me abres la puerta, te lo voy a poner literal y después lo vemos espiritual. Si tú me abres la puerta de tu casa y me dejas sentarme en la mesa donde tú tienes para recibir tus sagrados alimentos, si tú abres esa puerta y me permites sentarme en tu silla, en el tiempo futuro, yo te voy a permitir que tú te sientes en la silla de mi trono. Gloria al Señor. Mira, hermano, mira qué bendición, hermano amado. Ahora traigámoslo a lo espiritual. Si tú me dejas sentarme en la silla de tu corazón, yo te voy a permitir que tú te sientes en mi trono. ¿Qué sería lo contrario? Si tú no le permites sentarte en tu silla, Él no te va a permitir que tú te sientes en el trono de Él. Qué tristeza, hermano. Pero Él nos está invitando a que abramos la puerta, que lo dejemos entrar, que le permitamos que Él se siente en nuestra silla. Y en el final de los tiempos, Él nos va a permitir que tú y yo nos sentemos en la silla de su trono, en el nombre de Jesús. Por eso cuando estos hermanos que iban en el camino a Emaús, ellos le permitieron que Él entrara y se sentara en la silla de ellos. Y ahí entendieron que el que se había llegado a sentar era el Rey de Reyes, Señor de Señores, era el Cristo bendito que había vencido la muerte. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Para finalizar entonces, hermano, podemos ir un camino a la tibieza, pero aún en medio de ese camino a la tibieza, el Señor se te puede aparecer para hacernos volver y regresar a Jerusalén, que es a la ciudad de paz. Si tú vas en ese camino, por las circunstancias que hemos estado viviendo en estos días, aún en medio de esa circunstancia, el Cristo de la gloria se te puede aparecer y te puede volver a llevar a la ciudad de Jerusalén para que tú vuelvas a la paz, recibas la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual nunca debiste haber salido, la cual nunca debiste haber perdido. ¿Pero por qué? Porque la ansiedad, la depresión, hermano, todas esas circunstancias, los problemas, las dificultades nos llevan en ese camino a volvernos, hermano, tibios. Espero que esto que estoy diciendo, hermano, no sea así. Pero sí yo he podido escuchar a algunos hermanos, ver a alguien, hermano, y no solo de nuestra congregación, sino también de otras congregaciones, hermanos, batallando, donde yo puedo sentir que perdieron la paz y están camino a una tibieza. Debemos orar mucho por estos hermanos y debemos orar mucho por ellos, hermanos. Porque la circunstancia de la vida, en vez de buscar el silbo apacible, hermano, podemos estar encuevados y encerrados, pero sabemos que aún en medio de ese silbo apacible y de ese encuevamiento, no es ni en el terremoto, no es ni en el fuego, no es ni en el viento, sino es en el silbo apacible donde Dios nos puede hablar, se nos puede aparecer y nos puede decir lo que debemos de seguir. Y nota que eso fue lo que le sucedió al profeta Elías en esa línea de tiempo. Ese aparecimiento de Dios, hermano, se le apareció antes de que él fuese arrebatado. Y si hemos estado viendo esa línea de tiempo, puede ser que hoy, mañana, pasado, no sé cuándo, en ese silbo apacible, se nos pueda aparecer el Señor. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Vamos, hermano, para ir concluyendo,
a ver el cuadro de las imágenes y vamos a recapitular. En Éfeso el elogio rechaza el mal, persevera y es paciente. La crítica, su amor por Cristo no es ya ferviente, perdió su primer amor. La instrucción es obra como lo hacías al principio, y la promesa, el árbol de la vida. Para la iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufrida, perseguida, el elogio es no temas padecer. Crítica no tiene ninguna. La instrucción es ser fiel hasta la muerte. La promesa es la corona de vida. Para la iglesia de Pérgamo es mantén la fe en Cristo. La crítica es tolera inmoralidades, idolatría y herejías. Arrepiéntete de todas esas inmoralidades, de la idolatría y de las herejías. La promesa es el maná escondido y una piedrecita con un nuevo nombre. La iglesia de Tiatira, su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes. La crítica, al igual que Pérgamo, tolera idolatría e inmoralidad. La instrucción es el juicio se acerca, perseveren en la fe. La promesa es que regirá sobre las naciones y recibirá la estrella de la mañana. Para la iglesia de Sardis, algunos han mantenido la fe. Hay una iglesia muerta, es la crítica. La instrucción es arrepiéntete y fortalece lo que queda. Y la promesa es los fieles honrados y vestidos de blanco. Para la iglesia de Filadelfia es todavía sigue perseverando en la fe. Crítica tampoco tiene. Instrucción, mantén la fe. Y la promesa es un lugar en la presencia de Dios, un nuevo nombre y la nueva Jerusalén. Y la que nos compete ahora, que es la Odisea, el elogio, no tiene ninguno, hermano. No hay ningún elogio. La crítica, imagínate todo lo que le dijo, pero todo eso lo resumió él en una iglesia indiferente. La instrucción, sé celoso y arrepiéntete de todas esas indiferencias, de decir que eres rico, de decir que no necesitas de nadie, de decir que tú todo lo tienes, de decir que hermano que basta ya todo lo que tienes. Arrepiéntete de todo eso. Y la promesa es compartir el trono de Cristo. Si nosotros abrimos la puerta, lo dejamos que Él se siente en nuestra silla, Él nos va a dejar que tú y yo nos sentemos en su trono. Pero si no, hermano, ¿qué nos puede estar esperando? Oh, bendito el nombre del Señor. Bien, hemos terminado la serie Principio de Dolores, hermano, donde hicimos la línea de tiempo en la vida del profeta Elías. Comparamos los milagros con cada una de las iglesias y nos hemos podido dar cuenta, no sé tú, pero tú te puedes, hermano, ahí donde estás tú puedes decir, yo estoy quizás como la iglesia de Éfeso, he perdido el primer amor y lo he perdido porque necesito que traten con las obras de la carne conmigo. Necesito que me circuncidar mi corazón. Necesito, hermano, que me ayuden con este problema de la carne. Pero sé que también ahí, en Querit, es un lugar de hacer pacto. O estás como Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia que te sientes perseguida, pero que estás en Sarepta, y Sarepta es el lugar de refinamiento, según el propósito para el cual Dios te va a ocupar. O estás en Sidón, en la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se acomodó, yo estoy bien así, está bien como estoy viviendo. O puede ser Tiatira, aquella iglesia corrupta, que podemos estar viendo que los demás están haciendo cosas que a Dios no le agradan y no, está bien, yo no me meto en problemas, hay que vean cómo salen. O la iglesia de Sardis, el Señor le dijo que era una iglesia muerta, porque tengo nombre de que vivo, porque ya he sobrevivido varias veces, pero en realidad estoy muerto, no tengo frutos. O la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que se mantuvo fiel, perseverando siempre en la fe, creyendo en Dios, hermano. O la iglesia de la Odisea, que las circunstancias, los problemas y estas situaciones te están llevando a no ser ni frío ni caliente, sino una iglesia tibia, que vas camino a la tibieza, porque te saliste de la ciudad de Jerusalén, porque dejaste la ciudad de paz y vas camino a la tibieza. Pero aún en ese camino, el Señor se te va a aparecer, y a través de la Santa Cena, tú vas a poder recordar que todo lo que el Cristo de la Gloria venía hablando en el camino, ardía tu corazón, porque Él te está haciendo una invitación
déjame entrar y sentarme contigo en tu silla. Y si tú haces eso, yo te voy a dejar que tú te sientes en mi trono. Oh, hermano, agradezco a Dios, al Espíritu Santo, agradezco a cada uno de ustedes por la paciencia de haber estado ahí y de poder estar aprendiendo. No sé qué es lo que el Espíritu Santo va a poner en mi corazón, hermano, para iniciar algo el día de mañana. Hablar de las cartas para las iglesias y hablar de las iglesias, hermano, es un tema demasiado extenso. Pudiera ser que pudiéramos hablar, hermano, cómo podemos ver las iglesias, estas 7 iglesias, en lo que ha sido la historia verdaderamente desde que se inició, hermano, desde que nació la iglesia del Señor hasta nuestros días. Enfocarnos en la historia de qué año a tal año estuvo la iglesia, qué fue lo que sucedió en esa iglesia, qué es lo que está sucediendo y hasta dónde nos ha llegado a nuestros días. No sé lo que Dios nos va a poner en nuestro corazón, hermano. Pudiera ser que no sea serie, pudiera ser que sea una enseñanza tal vez de un día, pero ayúdeme a orar, por favor. Pídale a Dios que me ayude, que me auxilie, y como siempre te vuelvo a decir, si tienes alguna duda, si tú quieres que hablemos de algún tema en especial, hermano, no tengas pena, no tengas pena. Pónmelo, déjamelo ahí en la casillita de los comentarios. Hermano, yo quisiera que usted diera una enseñanza basado en esto, porque no lo entiendo, hermano. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Antes alguien nos decía, yo mejor prefiero pasar un tiempo bien colorido que 1000 descoloridos, hermano. Un momento de pasar, hermano, de decir, yo no conozco esto, pero me va a dar pena. No importa. Necesitamos, hermano, tener el conocimiento conforme a lo que Dios nos haya dado. Así es como yo se los puedo transmitir a ustedes. Lo que de gracia se recibe, lo vamos a dar de gracia. Así es que, hermano, muchas gracias por haber estado ahí. Los bendigo en el nombre de Jesús, por haber tenido la paciencia. Espero, hermano, que el Espíritu Santo les haya enseñado algo. Si no hay necesidad de salir, hermano, no salgamos, quedémonos, por favor, en casa. Y como siempre te he dicho, si tú no has aceptado a Cristo, acepta a Cristo Jesús en tu corazón, como tu Señor, como tu Salvador, y vas a ver, hermano, que los problemas no se van a terminar, pero vas a tener alguien en quien confiar y saber que ese Cristo de la gloria te va a sacar adelante. Déjalo, préstale tu silla, que Él se siente en tu silla. Entonces, cuando tú hagas eso, Él te va a prestar el trono para que tú y yo también nos sentemos en su trono. Así es que, y si tú te has alejado de los caminos del Señor, vuelve a los caminos del Señor. El tiempo cada vez está más corto. Si tú estás encuevado en ese silbo apacible, el Señor se te puede aparecer para decirte y darte las instrucciones que todavía tienes que hacer, porque falta el tiempo. Así es que, hermano, no te olvides de esto. Dios no nos va a poner una prueba que tú y yo, que sea más allá de lo que tú y yo podamos soportar. Muchas gracias, hermanos amados, gracias por haber estado ahí, y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana, si así Dios lo quiere. Saludos para todos y que el Señor nos bendiga a todos. Bendiciones.